Hola, bona tarda a tothom. Esperem uns segons per tal que acabi d'entrar tota la gent que estava a la sala d'espera i en uns segons comencem. Doncs, molt bé, sembla que ja s'ha estabilitzat l'entrada. Per tant, comencem amb la sessió. En primer lloc em presento. Soc Héctor Pérez, soc el director de Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC i us volia donar la benvinguda a aquest Control Forum que organitzem des de PIMEC conjuntament amb el Global Chartered Control Institute, on sabeu que en aquests fòrums regularment ens trobem per parlar de la cada vegada més important figura del controller financer, figura que és imprescindible des de fa molts anys a la gran empresa, però que en els darrers anys ha anat guanyant rellevància també en l'àmbit de les petites empreses, donat el seu paper principal amb el control de gestió de l'empresa. En aquesta jornada comptarem amb la presència i les ponències de 3 professionals que ens exposaran les seves visions respecte a la funció del controller de gestió. Abans per això de passar a aquestes ponències, us voldria presentar a Laura Lozano, que és la directora general del Global Chartered Control Institute, que és la coorganizadora d'aquesta sessió. Y, por tanto, Lola, pues agradecerte como siempre tu presencia y darte también la bienvenida y las gracias por la colaboración, y a partir de aquí pues te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias y quería daros a todos la bienvenida por la asistencia a este Control del Fórum. La verdad, perdonadme en primer lugar porque no sé catalán y nada, también de comentaros que ¿Sí? Se te oía un poquito mal, Lola, un poco metalizado. ¿Se me oye mal? Ahora parece que ¿Se me oye mal ahora? No, ahora parece que lo siento muchísimo. Nada, simplemente quería daros la bienvenida, ¿no? Comentaros que desde Global Chartered Control Institute pues tenemos acuerdos con centros que están tanto en España como en Latinoamérica. Actualmente pues contamos con más de 40 centros, además de la Universidad de Cambridge. Y el acuerdo que llegamos con ellos es para que ellos de alguna manera, a través de un programa superior del control de gestión y estrategia, pues os puedan preparar para pasar los exámenes de la certificación y os orienten, ¿no?, para poder tener todas las habilidades como business partner de la empresa. El controller actualmente, si veis nuestra página web, es una de las figuras más demandadas y mejor retribuidas en las empresas. Y esto es porque realmente son ellos los que ayudan a tomar decisiones basadas en la información. Son ellos los que permiten profesionalizar la toma de decisiones. Esto es independiente del tamaño de las empresas, por lo cual, si todas las empresas medianas y grandes tienen controller, pues esta figura pues es necesario incorporarla realmente a las pymes para que de esta manera puedan ser mucho más profesionales y eficientes y puedan hacer crecer su cuenta de resultados. Desde el instituto lo que hacemos es potenciar esta figura del controller a través de la certificación. La certificación está creada por profesionales y va dirigida a profesionales. Detrás de la certificación pues existe todo un consejo académico formado por profesionales del mundo de la empresa y del mundo de la educación. Entre otras figuras pues está uno de los ponentes que hoy nos acompaña, que es Benigno Prieto, que es socio de KPMG y que bueno, luego él expondrá realmente de una manera bastante genial, como lo hace siempre, cuál es la importancia de la figura del controller. No me quiero dilatar mucho porque lo más importante es lo que los ponentes a los que tenemos esta tarde, pero bueno, sí comentaros que durante la formación que realicéis aquí en PIMEC,
en PIMEC podráis tener acceso a todos los servicios que tienen los controles certificados y que realmente pues, son los grandes beneficios de la certificación, como es la formación continua. Podréis tener acceso a más de 2 webinars al mes, tener acceso a todo nuestro fondo editorial formado por más de 200 vídeos de profesionales, a nuestra revista, que es la única que existe en el mundo de control de gestión, bolsa de empleo, etcétera, etcétera. Sin más dilación, pues os doy paso y de nuevo pues os quiero agradecer vuestra existencia y vuestro interés por esta figura que es la del control de gestión. Buenas tardes. Muy bien, Lola, pues muchas gracias. Simplemente un pequeño comentario antes de las ponencias. Para darle una mayor agilidad, lo que haremos es, para todas aquellas preguntas, cuestiones o comentarios que queráis realizar a los ponentes, en la parte inferior de vuestras pantallas veréis una opción que es de preguntas y respuestas o questions and answers, depende de cómo tengáis el configurado Zoom, donde allí podréis introducir las preguntas que consideréis al ponente y después de todas las ponencias pues las respondremos para que puedan dar respuesta. A partir de aquí pues empezamos ya con las ponencias. En primer lugar, hablará Andrea Rojas, que es, creo que es Financial Planning and Analytics, no recuerdo mal Sí, eso es. el cargo de Manager Iberia de Affinity Petcar. Él es certificado también en la Global Charter del Controller Financiero y nos hará una ponencia sobre el controller como Business Partner. Alfonso, todo tuyo. Alfonso, ¿empiezo yo? Ay, perdón. Sí, ¿no? ¿Empiezo yo o empieza Sí. Alfonso? No, perdón, sí, que me he confundido. Como queráis, ¿eh? No, es Alfonso, pero he dado el cargo tuyo, Andrea, disculpa. Vale, muy bien. Nada, no hay problema. Perdón, es, como os decía, intervendrá ahora Alfonso Roig, que es fundador y creador de la metodología Stay Relevant para acercar las empresas a sus clientes y que realizará la presentación del control de gestión en empresas familiares o pymes. Alfonso, ahora sí, y disculpar el error, adelante. Venga, pues muchísimas gracias, Héctor. Para mí siempre es un placer el acercarme por aquí. Y gracias a ti, Héctor, gracias a PIMEC, a Xavi, a Lola. Tanto en estas sesiones como en los cursos siempre es muy interesante el compartir tiempo con todos los alumnos, ¿no? ¿Y haciendo qué? Pues supongo que echando un vistazo a cuáles son esos retos hoy que tienen las empresas, ¿no? Las empresas, y como veis en la presentación, le damos ese doble foco, ¿no? Empresas pequeñas, por supuesto, pequeñas y medianas, y también empresas familiares. ¿Son todas las empresas familiares pequeñas y medianas y son todas las pequeñas y medianas empresas familiares? Pues no necesariamente, pero hay una gran cantidad que sí, que cumplen esos dos criterios, ¿no? Y obviamente hay unos retos muy importantes encima de la mesa. Y esos retos es un poco aquello que me gustaría compartir con vosotros en los próximos minutos, porque para que control de gestión pueda ser una figura con impacto, tenemos obviamente que adaptar todo aquello que hacemos a la realidad que hoy en el mundo de los negocios, en la vida diría yo, pero desde luego en el mundo de los negocios, pues tenemos todos, ¿no? La situación que tenemos delante y que hace ya varios años que nos estamos empezando a acostumbrar a que sea altamente compleja. ¿Qué está pasando ahí fuera? Y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre? Como para las pymes, ¿no? Tenemos un mundo en el que la mayor parte de axiomas en el mundo de los negocios hoy en día se pueden por lo menos poner en tela de juicio, en muchos casos revisar y en algunos incluso podemos decir que aquellas cosas que hemos crecido, nos hemos educado, nos hemos formado, hemos compartido con otros profesionales y hemos asumido como ciertas, hoy no necesariamente lo son. Y no lo son porque el mundo ahí fuera está un poquito revuelto, eso lo sabemos. Pero lo interesante de todos esos retos, y ojo, también todas esas oportunidades, es que cambia mucho el cómo como organizaciones tenemos que afrontar nuestro día a día y probablemente organizarnos y desde luego tomar decisiones. Hay muchas cosas que esos retos globales se nos están trayendo. Desde hace 2 años, sí, 2 años ya, tenemos esa cuestión de la pandemia y de la recuperación. Y la recuperación, al igual que el impacto, no ocurre
a idénticas velocidades. Si a nosotros nos toca estar en un sector en el que ese elemento de recuperación todavía no es lo suficientemente grande, o si alguno de nuestros clientes está en eso, sabemos que realmente todavía los tiempos, las referencias, el cuánto debo crecer este año con respecto al año anterior, el cuál es un objetivo lógico, a qué velocidad tengo que llegar a los números del 2019, no es siempre del todo sencillo. Entonces, lo primero que no es del todo sencillo es cómo voy a ser capaz de hacer ese forecast, de planificar, incluso a muy cortito plazo, aquello a lo que puede aspirar o debe aspirar la organización, ¿no? Una cosa que sabemos es que esos plazos son muy cortos, que las organizaciones hoy estamos tirando de forecast de 3 meses y de revisiones continuas, porque eso es un poco lo que tenemos y a lo que sí que podemos agarrarnos, ¿no? Los grandes planes de 1, 2 y 3 años hace mucho tiempo que dejaron de ser relevantes para nosotros. Entonces, cómo una organización empieza a hacer esos planes a cortito plazo es un reto y desde luego es muy diferente a cómo venía haciendo. Otra cosa que también ocurre es que todo lo que es acceso a materias primas, todo lo que es el encarecimiento, en algunos casos encarecimiento desmesurado, casi inédito de algunas materias primas, tiene que dan materias primas que quizás no se habían estropeado tanto, pues la situación actual que acabamos de estrenar en el mes de febrero, pues tiene pinta de que amenaza con que va a completar el gran puzzle, ¿no? El gran repóquer de todas las materias que se han visto encarecidas y que además es muy difícil tener acceso a esto. ¿Eso qué quiere decir desde un punto de vista de negocio? Pues quiere decir 2 cosas. La primera, que desde un punto de vista de niveles de stock, aquello que pensábamos que es cuanto más pequeño el nivel de stock, mayor la rentabilidad de una empresa, no se cumple. Y por lo tanto tenemos que prepararnos para asegurarnos de que lo primero que somos capaces es de dar continuidad al negocio. Y que a veces asegurarnos de que podemos seguir teniendo los revenues que entran porque podemos vender y sobre todo porque podemos entregar y porque podemos mantener clientes es desde luego mucho más importante que ese ahorro teórico de reducción de stock por aquello de que en principio éramos capaces de liberar capital. Entonces, esto es una realidad que ha cambiado y ha cambiado muchísimo a lo largo del último año. ¿Qué es más importante? Lo más importante es continuar con el negocio en ese aspecto. Otra cosa que está cambiando y que le afecta mucho a un montón de pymes. Para mí antes la clave era vender, casi lo que fuera. Ahora mismo hay cosas que sabemos que vender es altamente peligroso para la organización. ¿Por qué? Es el efecto de lo que ocurría antes. Tenemos una gran ausencia de materiales, por tener una gran ausencia de materiales tenemos que dejar de producir determinados productos o tenemos que producirlos de una manera diferente utilizando materiales alternativos. ¿Qué ocurre? Que para estas alturas todos deberíamos tener un gran control de los costes de nuestro producto y saber cuál es la contribución de cada uno. Esto hay quien lo tenía más dominado o quien lo tenía menos dominado, pero ahora entran unas variables muy especiales. Si fabrico de distintas maneras productos diferentes, no solamente es una cuestión del coste, es una cuestión de luego ver hasta qué punto la fiabilidad de ese nuevo producto, que es muy nuevo para mí, ojo, que me he visto obligado a fabricarlo de esta manera, va a influir en la experiencia en el segundo, tercer, cuarto, quinto año de mi cliente y cuánto va a ser la vida útil de ese producto. Hay factores como el número de horas que vamos a tener que meter en ese after sales de mantenimiento del producto, que de alguna manera hay que calcular rápidamente. Y todo eso es una ecuación nueva para muchísimas organizaciones. Los costes logísticos, por supuesto la energía, todas esas cuestiones están afectando. Ahora mismo tenemos ciertos cielos cerrados para vuelos comerciales, pero también para vuelos de transporte. Entonces, todas estas cuestiones, una sumada a la otra, presentan una realidad altamente compleja para la organización. Lo que sí sabemos es que prácticamente afecta a todo el mundo, que yo creo que prácticamente es imposible tener una conversación de negocios con una organización que no nos diga que está sufriendo problemas de suministro en materias primas y que está sufriendo una decisión que no es nada sencilla y es cómo subo y cuándo los precios a mis clientes. Esta es una solución altamente compleja porque se produce un riesgo evidente, perder ese cliente. Se produce una necesidad, no me puedo permitir no tocar los precios. Y entonces la pregunta que se nos hace es ¿cuándo y cómo? Y ahí habría varias cosas que podríamos compartir. Desde luego demostrando que absorbemos parte del impacto.
desde luego demostrando que esta es una medida de último recurso y que antes hemos probado, compartido y dado transparencia al cliente sobre muchas otras medidas, ¿no? Pero antes o después estamos viendo que esto tiene que ocurrir. Y no es sencillo. A nosotros nos gusta dar buenas noticias a nuestros clientes, no nos gusta darles malas noticias a nuestros clientes y sabemos que a ellos también les ponemos en una situación compleja porque ni mucho menos somos los únicos, ¿no? Otra cosa que está ocurriendo, que han cambiado mucho las cosas desde la pandemia y que la perspectiva y las expectativas de los trabajadores son realmente diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese Great Resignation que está ocurriendo y de millones de personas que han dejado el trabajo, alguna gente me dice, hombre, Alfonso, mi empresa no está en Boston, está en Igualada o en Alcobendas. Aquí la gente se mueve mucho menos. Correcto, pero las expectativas con respecto a cómo trabajamos, de qué manera se entiende esto de la relación con, en fin, lo que es el trabajo en sí mismo, la relación y el cuidado del empleado han cambiado muchísimo en todas las partes del mundo y también en nuestro país. Solemos decir que la solución es el agradecimiento, es que hay que agradecer más a nuestros colaboradores. Sí, esa es una, pero hay otras cosas importantes, ¿no? Es decir, tenemos que crear trabajos que sean bonitos, tenemos que hacer que la gente sienta que está creciendo y que se está desarrollando, porque en todos estos retos hay muchas oportunidades de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos también cambian la realidad de cualquier empresa, de cualquier pyme, de cualquier empresa familiar, ¿no? ¿Tenemos retos internos? Sí, algunos de ellos tienen que ver con todo ese cambio tan rápido que es la digitalización. Y la digitalización es más compleja en un entorno de una pyme o en una empresa familiar de lo que lo es en una organización grande. Y os aseguro que para una organización grande la digitalización también ha sido y es todavía un reto mayúsculo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Lo hacemos con muchísima colaboración. Desde luego no lo hacemos solo. Lo hacemos en un ecosistema, lo hacemos con otras empresas que también comparten retos y que probablemente nos pueden ayudar y podemos entre todos compartir recursos y energía, porque se hace a la vez. Y lo hacemos con ayudas, por cierto. Es muy importante que cualquier pyme y cualquier empresa familiar tenga claro todo lo que ahora mismo se está moviendo, que es mucho, en programas europeos, en ayudas europeas y que pueda trabajar con eso que se llaman agentes digitalizadores. Si esto no lo estamos aprovechando, estamos desaprovechando una gran oportunidad y no están las cosas como para dejarnos dinero encima de la mesa. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo hoy en el entorno y control de gestión tiene que ser una clave de cómo afrontamos y de cómo aprovechamos las oportunidades, insisto, que hay junto con todos estos retos, ¿no? Entonces, la aportación de control de gestión, lo decía Lola al comienzo, ¿no? Cada vez es mayor y estoy convencido de que va a seguir creciendo, ¿no? Control de gestión creo que es un elemento clave en una empresa pequeña o mediana para la transformación organizacional de esta empresa. Yo diría incluso para la transformación cultural de la empresa. Fijaros, en empresas familiares, una de las cosas que está ocurriendo es que hay muchas nuevas reglas a la hora de hacer negocios, muchas reglas a la hora de gestionar personas que son muy diferentes a aquellas que la familia, que la dirección, que esa generación, sea la primera, la segunda o la tercera, de alguna manera ha mamado, ¿no? Sobre todo si es la segunda o la tercera, aquello que se le traspasó como claves para que nuestro negocio sea sólido, hoy hay ciertas cosas que no aplican. Entonces, ¿qué ocurre cuando incluso a la dirección se ve en esa situación de decir, me tengo que empezar a no, pues esas creencias más profundas que yo tenía, ¿no? Pues hacen falta colaboración y ayuda. ¿Cómo? Pues entre otras cosas en análisis de modelos, en análisis de producción, de venta, decidir todas esas cuestiones de las que hablábamos anteriormente. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con las cartas que nos han tocado con esta situación y estos retos actuales? ¿Qué es lo mejor que podemos producir, que podemos vender? ¿A quién se lo debemos vender? ¿Qué tipos de cambios tenemos que introducir en nuestro modelo de negocio? Bueno, pues todo ese tipo de análisis de escenarios, la figura de control de gestión me parece clave para que participe en ellos, ¿no? También es importante para observar un poco, ¿no? Es decir, reforzar ese elemento de alianzas, reforzar esa idea del ecosistema. El ecosistema, os lo he mencionado antes, para la innovación, pero el ecosistema a la hora de poder trabajar, de poder colaborar con distintas empresas para llegar al mercado de una manera diferente. Hay un punto de adaptación cultural que también toca a control de gestión, porque la adaptación no es mucho menos solo de modelos o organizacional. ¿Cómo funcionamos en la organización? Entonces, todas estas cosas
se van juntando y se presentan como uno de esos aspectos que ahora va a formar parte de lo que esperamos de un controller. Es una persona que nos ayuda con esos análisis, con esos cambios que queremos introducir en la organización, que nos impulsa también a la idea de los números, a la idea de poder hacer muchas de esas simulaciones. Y por lo tanto nos lleva a esa cultura del dato, a estar obteniendo constantemente información de lo que ocurre con nuestros productos, están o de lo que ocurre en general en todos los casos a nuestra empresa. Muy importante, el área de sistemas nos proporciona ciertos recursos. Hay una cosa muy importante y es hay que empujar a todos los departamentos de utilizar esa información, de utilizar. ¿Cómo lo hacemos? Pues entendiendo rápidamente que los datos obviamente son claves, aportan un gran valor, pero no todas las organizaciones los usan iguales, no se usan de la misma manera y no se saca el mismo valor o el mismo beneficio a los datos en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer cuando miramos un poco cuál es la madurez de una organización es ver hasta qué punto es una organización que es capaz de capturar, es decir, de registrar todo aquello que sucede. Si yo soy capaz de registrar todo aquello que sucede, tanto quien está presente en este webinar como quien, de alguna manera, las respuestas que voy teniendo de nuestros proveedores con respecto a lo que hay ahí fuera o cualquier otra cosa que hagamos desde el punto de vista comercial o operativo, entonces voy a ser capaz de analizar y de sacar conclusiones. Si no registro, no puedo cosas y hay departamentos que prefieren no utilizarlo, que siguen de alguna manera diciendo, bueno, esto me resulta costoso o esto creo que no tiene todo el valor o de alguna manera me ofrece la información correctísima. Bueno, importante utilizarlo. ¿Para qué capturamos si no utilizamos? ¿Y cuándo conseguimos la información más correcta? Cuando vamos mejorando esos modelos, cuando vamos avanzando y dando pasos. La primera vez que hacemos algo, rara vez conseguimos un resultado óptimo. Sin embargo, cuando damos varios pasos, vamos refinando y vamos mejorando. Entonces, hay que tener ese convencimiento y esa paciencia con la utilización, ¿no? El último, por supuesto, o el tercer nivel es el compartir. Tenemos datos, sí, pero hay veces que nuestros datos, quienes mejor los pueden utilizar para darnos valor a nosotros mismos, son otras empresas. Entonces, tener esa oportunidad de compartir con ciertas empresas datos sobre nuestra producción, sobre nuestra logística, sobre nuestras ventas, sobre ciertas cosas, nos puede ayudar a que ellos nos aporten mucho más valor. Pero esto es una cuestión cultural. Es decir, lo mismo que capturar es una cuestión cultural y utilizar es una cuestión cultural, el ser capaz de ser más abierto hoy en día también es una cuestión cultural. Pero la idea que transmito es que ese nivel de alineamiento con los partners en los que les damos acceso y visibilidad sobre ciertos datos es realmente potente para conseguir ser más competitivos y avanzar mucho más rápido. Disculpa, Alfonso, que te interrumpa. Tenemos algún problema con tu conexión. Durante toda la charla, de vez en cuando se corta un poco el audio y ahora había un ratito que se cortó un pelín más. Si te parece, a lo mejor apagando el vídeo, aunque no te podamos ver, pero a lo mejor así se te puede escuchar mejor porque para evitar alguna interferencia, algún pico que debe haber por la wifi o lo que sea. Si te parece, probamos de esta manera. Perfecto, Héctor, gracias y disculpas a todos, ¿no? Terminaba un poco con esa idea, ¿no? También desde un punto de vista de transformación cultural hay una cuestión muy importante que es el desarrollo de los roles, ¿no? Y en este caso el propio rol de control de gestión. Cómo un rol de control de gestión ha venido desde una cierta capacidad analítica y demás a tener esa necesidad de gran entendimiento del negocio, de gran entendimiento de esas decisiones que hoy en día son claves, que os explicaba antes que hay que tomar ante el reto que tenemos, de esa necesidad de conectar humanamente dentro y fuera de la organización, es decir, ese aspecto humano, ese aspecto emocional que nos va a ayudar a crear relaciones fuertes. Recordemos que estamos hablando de entornos en donde tanto dentro como fuera para todos la situación es altamente compleja, entonces esa habilidad humana es obviamente clave para conseguir todas esas mejoras de las que os hablaba. Y por último,
todo ese elemento de aprendizaje, ¿no? Hace mucho tiempo que hablamos de que tenemos que aprender todo el tiempo, pero creo que los 2 últimos años y esos ejemplos que os transmitía de cómo ha cambiado la realidad de una empresa a la hora de hacer negocios o a la hora de tomar decisiones, son el mejor ejemplo de que no podemos pararnos y no podemos dejar de seguir compartiendo y de seguir generando esa cultura de aprendizaje, ¿no? Aprender es muchas cosas. Estos cursos, como al que hoy os acercáis, es sin duda una manera excelente. Pero hay muchas cuestiones culturales de asegurarnos de que compartimos lo que sabemos, de colaborar, de que parte del valor que le damos a otra empresa es lo que ayudamos a esa empresa a aprender y lo que ellos nos dan es lo que aprendemos de ella. Creo que es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Entonces, hasta aquí os quería un poco poner ese foco, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuál es el impacto que eso tiene a la hora de hacer negocios? Y, por lo tanto, cómo eso, de alguna manera, cambia y a gran velocidad las expectativas y un poco las características del rol de control de gestión. Muy bien, Alfonso. Muchas gracias por tu ponencia. Sin el vídeo se ha escuchado perfecto, o sea que genial. Ahora sí, espero no equivocarme, doy paso a Andrea Rojas, que, como comentaba antes, es Financial Planning and Analyst de Iberia de Affinity Petcorp y que tiene una ponencia titulada El Controller como Business Partner. Andrea, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo y a todas, primero de todo muchas gracias por contar conmigo, a PIMEC y a Global. Estoy encantada de estar aquí, igual que en los cursos que imparten. Como comentaba mi compañero Héctor, soy CNA Manager de Iberia, de la empresa Affinity Petcare, del sector del pet food. Y bueno, hoy voy a hablaros un poco de este rol del controller como business partner, cuál es mi visión del rol y cómo la entiendo yo y la importancia que creo que tiene la figura actual del controller. Me gustaría empezar recordando este mensaje, ¿no? Y es que las empresas con un buen controlling de negocio sistemáticamente cumplen o exceden sus objetivos. Esto es una realidad, pero hay que andar un poquito más, ¿no? En cómo podemos conseguir que realmente esto sea pues real y se consiga, ¿no? Hay dos factores o 2 puntos clave. Por un lado, bueno, primero me gustaría recordaros, es algo que ya se ha comentado, no sabía si pasar por encima o no, voy a entrar un poco más a fondo. Me gustaría comentaros o recordaros pues la transformación que ha sufrido el rol del controller, ¿no? y que de todos es sabido. Se ha convertido en una figura fundamental en las organizaciones del siglo XXI. Y sobre todo pues ha pasado de un ámbito pues financiero, ¿no? de policía fiscalizador, que le llamo yo, a un ámbito mucho más global, con una visión transversal y una posición privilegiada de la compañía, ¿no? en contacto con casi todas las áreas de la compañía. De hecho, pues yo recuerdo hace años, ¿no? que alguien te veía por el pasillo y era como, uy, que no me vea la controller, que me va a preguntar por qué el mes pasado me desvié en un gasto que... No, eso ha dejado de ser así. Y si las cosas están funcionando bien, es al revés. O sea, el controller debe y se está convirtiendo en la figura que todo el mundo quiere tener al lado, ¿no? Y que cuando alguien te ve, pues enseguida te llama, te pregunta, oye, ¿esto cómo lo ves? O ¿cuál es tu visión? O ¿cuál es tu opinión? Y esta es la transformación que ya es una realidad y que está convirtiendo al controller en esta figura pues tan fundamental. Sin embargo, esta posición privilegiada que tiene la compañía no es suficiente, ¿no? para poder decir, oye, pues vamos a asegurar que se cumplen los objetivos. Hay 2 puntos claves más. El primero, hablaríamos de la dimensión organizacional del controller, es decir, cuál es la visión que la compañía tiene de este rol del controller, cómo lo considera. Lo considera una figura estratégica, está ubicado también a nivel organizacional en una posición estratégica cerca de la toma de decisión, se tiene en cuenta el controller para tomar decisiones importantes. Esta sería una primera dimensión. Y luego la segunda dimensión es la dimensión relacional, es decir, a quién doy servicio y sobre todo cómo lo doy, ¿no? Aquí es donde hoy vamos a profundizar un poquito más, porque aquí entran en juego muchísimos factores, como comentaba mi compañero Alfonso, humanos, ¿no? De conexión humana y de relaciones humanas y de gestión de equipos. Hablaríamos entonces en este momento del controller, del rol del controller pues como business partner. Ser partner es ser socio, ¿no? Y ser socio, pues imaginaros un socio de un emprendedor, pues es tal cual, ¿no? Es tu acompañante. Ser partner es estar al lado de tu socio, acompañarle en las decisiones, escucharle, entenderle, ser su mano derecha, ayudarle a decidir sobre decisiones del negocio, ¿no? Y eso significa
trabajar con las unidades de negocio y no trabajar para las unidades de negocio, sino trabajar en conjunto, ¿no? Y yo entiendo el rol de business partner no tanto como un rol, como un nombre de una posición en la que tú te puedes encontrar una oferta de empleo donde digan, oye, pues buscamos un business partner y otra que diga un controller. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que el business partner es más una actitud que para mí debe ir intrínseca a cualquier figura de controller hoy en día. Y es más eso, es más una actitud que un rol en sí, ¿no? Y pensamos, ¿no? Pues, ¿qué hace el business partner? Pues el business partner hace que las cosas pasen realmente, convierte las cosas en realidad, ¿no? Y hace que los objetivos se cumplan. Tenemos que pasar de un soporte en la autofijación de objetivos a un apoyo en la consecución de estos, ¿no? No limitarnos a fijar los objetivos de presupuesto y hacer un seguimiento mensual y quedarnos aquí, sino asegurarnos que estos objetivos están correctamente fijados, que nuestros interlocutores los entienden, que están cómodos, cuáles son sus inquietudes, los ven o no los ven, ¿no? Ahondar un poquito más en esta parte humana y de trabajo en equipo con ellos para poder pues darle más seguimiento, humanizar el rol del controller y al final no nos olvidemos que los objetivos son de personas, ¿no? Y el humanizar el rol y las personas cuando sienten que estás pendiente de sus objetivos, pues conseguimos esto, conseguimos crear este vínculo de fidelidad que ahora entraremos un poquito más en detalle, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer esto, no? Pues hay tres claves, ¿no? Tres puntos claves en el controller como business partner. El primero, y está el primero no solo porque sea el más importante para mí, sino porque realmente es en orden de prioridades o en orden de secuencia, el primero que tenemos que construir es el de la construcción de relaciones de confianza. Conocer a nuestros partners, entenderles, saber cómo es cada uno, cuál es su visión de negocio, la visión que tiene cada una de estas personas. Y esto es lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a una compañía como controller, ¿no? Como controllers. Esto nos va a ayudar después a ganarnos nuestro sitio y tanto a aportar confianza como a ganarnos la suya, ¿no? El segundo punto clave, convertir los datos en información que ayude a nuestros partners a gestionar el negocio. Los datos por sí solos evidentemente que aportan, pero se tienen que trabajar y los tenemos que transformar en esta información que ayuda a la gestión, ¿no? Y por último, dar vida a los números, ¿no? Un número por sí solo no significa nada si no tiene una historia detrás. Entonces, tenemos que aportar opinión, consejo, pasar a la acción y, por supuesto, sin ningún miedo. Al final, nuestra posición en la compañía, como comentábamos al principio, es privilegiada y el controller tiene una visión de negocio brutal desde muchos ángulos en la compañía, ¿no? Y nuestra opinión y nuestro consejo es básico y es lo que va realmente a ayudar a nuestro partner a gestionar el negocio. Y recordemos que somos sus socios, ¿no? Su partner es su socio. Entonces, vamos a trabajar con él y no vamos a trabajar para él, ¿no? Entonces, recopilando un poquito lo que hemos dicho, la construcción de relaciones humaniza la construcción, o sea, la dimensión relacional, la construcción de relaciones humaniza, ¿no? Estas relaciones con las personas y esto es lo que nos hace crear un vínculo de fidelidad. Este vínculo de fidelidad que consigue que reforcemos nuestra habilidad de influir en las personas, estamos ganando confianza con ellas, les conocemos, nos conocen, les entendemos, empatizamos con ellos, les damos nuestro consejo, nuestra opinión, con lo cual esto por sí solo ya refuerza esta habilidad que debemos ya tener de serie, pero nos ayuda a reforzarla pues, para influir en las personas. Recordemos además que estamos en una posición privilegiada y que tenemos conocimiento de negocio, una posición estratégica y una visión transversal, con lo cual vamos a ayudar, junto con esta visión de negocio que tenemos y esta capacidad de influir en las personas que hemos conseguido, vamos a ayudar a empujar a la toma de decisiones correcta. Vamos a orientar comportamientos hacia esa decisión que sabemos que es la decisión que está alineada con la estrategia de la compañía y que finalmente nos va a ayudar o nos va a llevar a la consecución de los objetivos que tenemos marcados y por lo tanto a la consecuente mejora del negocio, ¿no? Pero bien, esto no se consigue solo, ¿no? Realmente es más complicado de lo que parece porque las relaciones humanas y las soft skills que al final aquí juegan un papel muy importante pues no son fáciles y hay una serie de retos que vamos a tener que superar y una serie de habilidades pues, que vamos a tener que trabajar o que vamos a tener que desarrollar, ¿no? La primera, y no diría que es la primera, para mí es como el punto de partida, la número 0 para mí es el autoconocimiento, ¿no? La mayoría de nosotros pues seguramente sabemos, pues oye, yo soy experto en contabilidad, yo soy experto en fiscalidad o yo tengo un máster en no sé qué. Bien, pero probablemente la otra parte, ¿no? de nuestra faceta profesional, que son las skills, pues a lo mejor nos cuesta más de detectar cuáles son nuestros puntos fuertes o nuestras debilidades, ¿no? Oye, pues a mí se me da bien negociar,
oye, pues yo me creo que sí, que se me da bien vender y negociar, pero es que resulta que entro al despacho de fulanito y cuando salgo de allí me ha dado la vuelta a la tortilla y en vez de convencerlo yo a él, me ha convencido él a mí, con lo cual no soy buena persuadiendo o no soy buena influenciando, o sí, o se me da esto muy bien, pero no comunico bien. Entonces, para mí el punto de partida es ese autoconocimiento, esa detección de los puntos pues, fuertes y débiles para trabajar después en todo aquello que necesitemos, ¿no? Y ahora sí, entrando en retos de habilidades, empezando ya por el primero. Como retos, el primero, los interlocutores. El business partner tiene interlocutores pues, de muchos tipos. Al final, depende del área en la que estemos, nos encontraremos con interlocutores pues, que muchas veces quizá incluso no tengan conocimientos profundos de finanzas, ¿no? Con lo cual aquí es muy importante que conozcamos pues, ese conocimiento que tienen o no de finanzas, cómo son, cómo entienden ellos los números, y con lo cual de esta manera podemos adaptar el lenguaje a la persona que nos está escuchando para precisamente hacernos entender y que esta persona sienta que les entendemos también a ellos, ¿no? La confianza, lo que os comentaba al principio, necesitamos ganarnos la confianza de nuestros partners y eso lo conseguiremos pues, aportando confianza también, y es lo que nos va a llevar después a orientar los comportamientos y a empujar a la compañía o a nuestro equipo, a nuestros partners, a realmente conseguir los objetivos que queremos, ¿no? Influenciando a estas personas y orientando sus comportamientos. Los conflictos de intereses. A menudo el controller se encuentra con muchos conflictos de intereses. Al final, nosotros somos partners de diferentes áreas o de un área en concreto, pero somos partners, ¿no? Siempre tiene que primar el objetivo estratégico de la compañía, los objetivos de la compañía y el negocio, con lo cual nos vamos a encontrar en muchas ocasiones pues, que esa persona con la que nos hemos ganado confianza, que, oye, que confía en nosotros, que nos llama en cuanto tiene una duda, que nos pide opinión y consejo, pues le vayamos a tener que decir, oye, por aquí no, por allí sí. Y hay que saber cómo hacerlo, luego lo veremos en las habilidades, pero pues hay que trabajar mucho en la empatía, la escucha, la humildad, porque precisamente vamos a tener muchísimas ocasiones en las que vamos a tener que, bueno, pues que al final cambiar un poco la manera de ver de esa persona y tirar hacia donde la compañía requiere que tiremos. Y por último, a nivel reto, pues saber decir que no. Esta depende de la persona, a mí es una de las que más me cuesta porque realmente se contrapone mucho a una habilidad que luego vamos a ver, que es la vocación de servicio. El business partner es innato en él, esa vocación de servicio, ¿no? De estar siempre dispuesto pues, a ayudar, a escuchar, pues mira, te lo miro, o pues yo lo veo así, o yo lo veo así, o vamos a hacer un simulador con esto, vamos a ver qué tal, cómo nos queda la PNL, si hacemos esto o lo otro. Sí, pero claro, muchas veces esto lo que hace es que todo el mundo recurra a nosotros y hay momentos, ocasiones en las que tenemos que saber priorizar pues qué es lo prioritario para el negocio, ¿no? No para cada uno de mis partners, porque si no nos desbordamos. Como habilidades, ¿no? Pues un poco para hacer frente a estos retos que necesitamos desarrollar, pues necesitamos desarrollar nuestra habilidad de comunicación. Tiene que ser clara, muy concisa, ¿no? Los controllers, y me incluyo yo, pues a veces tendemos en perdernos a lo mejor en muchos números y la persona que nos está escuchando hay un momento que no sabía ni de lo que le estás hablando, tú lo tienes clarísimo, pero al final necesitas recibir un mensaje pues muy claro y muy adaptado a la persona, ¿no? Que me está escuchando. La negociación y venta es básica, ¿no? Pues me decía un profesor mío que hoy en día todo en la vida es vender y pues prácticamente es así, ¿no? Entonces, aquí también lo es. Al final, recordemos que estamos, o nuestra obsesión o nuestro lema debe ser que se cumplan los objetivos de la compañía, con lo cual vamos a entrar en negociación muchísimas veces, no esto así, no, esto así. Entonces, aquí se necesita mucha capacidad de influencia y trabajar también mucho la capacidad de venta y de negociar. La empatía, básico en las relaciones humanas, cuando al final queremos crear un vínculo con alguien, ¿no? Las personas somos muy diferentes entre nosotros, ¿no? Pero hay que empatizar con el interlocutor, con el partner, entenderle y eso le va a aportar muchísima confianza y nosotros pues también nos ganaremos la suya, ¿no? Vocación de servicio, pues os lo decía antes, ¿no? No me voy a repetir más aquí, pero sí, por supuesto, vocación de servicio es primordial, pero no nos olvidemos de saber decir que no, ¿no? Porque al final esto también nos hace que nos ganemos nuestro sitio y que sepamos delimitar un poco nuestro espacio y priorizar por el negocio. Y la humildad para mí es básica en la vida en todo, pero al final cuando trabajas con mucha gente, cuando trabajas con gente de diferentes rangos, diferentes áreas de la empresa, al final pensar que el controller, como decía otro profesor mío, se cuela en fiestas en las que nadie lo ha invitado, ¿no? Nos metemos en temas que a veces estás en reuniones y dices, ¿yo qué hago aquí? Pues oye, pues estás ahí porque te tienen en cuenta, porque quieren saber tu opinión, pero por supuesto la humildad en estos casos pues es básica, ¿no?
Y me gustaría, bueno, acabar un poco la charla hoy con lo que yo le llamo los 10 mandamientos del controller como business partner, que lo que quiero conseguir con esto pues, es resumir un poco lo que hemos hablado y dejaros pues, con unos mensajes principales para que los tengáis presentes, ¿no? El primero, crea vínculos, gánate la confianza y ayúdales. El segundo, tus partners son tus socios, no tus amigos. No pierdas de vista, por lo tanto, la estrategia y los objetivos de la compañía. Evita sorpresas. Al final estamos buscando ganarnos la confianza de un stakeholder. Evita las sorpresas, o sea, anticípate, asegúrate que va a venir ahora, ¿no? Asegúrate de que los datos que estás dando son correctos, porque si no, lo que ganes por un lado lo perderás por el otro. The Why Rule. Prepara tus respuestas y conoce a fondo. The Why Rule significa que antes de irme a reunir con un stakeholder, con un partner que yo tenga, oye, ¿qué creo yo? Porque lo conozco, porque he hecho esta primera fase, he hecho los deberes, lo conozco, sé cómo piensa, lo que le inquieta, lo que no. Oye, ¿qué creo que me va a preguntar? Porque me voy a poner en su papel y me voy a hacer yo misma las preguntas que creo que me va a hacer él y me las voy a preparar. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a esa reunión o llegas a presentar algo y al final tú ya sabes lo que te van a preguntar. Y casi antes de que te lo pregunten, tú ya lo estás explicando, ¿no? Esto refuerza muchísimo, por supuesto, pues la relación de confianza y el peso que tú tienes para esa persona y cómo se te va a tener en cuenta o cómo te va a tener en cuenta para tomar sus decisiones. Revisa tus números again and again, es pues lo mismo, ¿no? Evita sorpresas de Why Rule y revisa tus números, pues estaría dentro de un mismo grupo de mandamientos, ¿no? Budgeting is power, use it. El momento de presupuesto es un momento ideal, es una oportunidad ideal para entender a fondo, para replantearse a fondo muchísimas cuestiones y para no limitarse a coordinar la preparación, a fijar unos objetivos y ya está, y vamos a hacer un seguimiento mensual. No, es un momento clave y creo que es buenísimo poder aprovechar este momento para replantearse desde cero cualquier cosa y conocer a fondo, ahí sí, pues todo lo que se necesite para que luego el transcurso del año pues vaya bien y nos podamos asegurar unos objetivos que son alcanzables y que vamos a poder empujar para que se cumplan. Menos es más, otra que me voy a tatuar yo también. Menos es más, también como controles muchas veces nos pasa, estamos acostumbrados pues a lo mejor pues a muchos números, a grandes análisis, a presentaciones en las que es que lo quiero explicar todo porque yo lo tengo súper claro y quiero decirlo todo para que se sepa esto de dónde viene, de dónde sale, no. O sea, al final, recordemos al principio, ¿no? Comunicación clara, concisa y adaptada al interlocutor. Grandes números, grandes tendencias y un mensaje que realmente vaya a aportar y no vayamos a hacer que esa persona, que es interlocutor, pues se pierda en tanto número, ¿no? Aprende a decir no, sobre todo aprende a decir no, siendo una figura clave, transversal, que tenemos contacto con todas las áreas de la compañía, nos vamos a desbordar. Y siempre diremos no priorizando los objetivos de la compañía y nos haremos la pregunta, oye, ¿esto es prioritario ahora mismo para el negocio? No, pues vamos a reorganizar mis prioridades, vamos a poner siempre en primer lugar lo que es prioritario para el negocio y no para esa persona que me está pues, pidiendo soporte o me está pidiendo ayuda. Y por último, es un poco en coña, pero es así, ¿no? Inmunízate la frase, el dato está mal. Al final, es como, siempre que das un número muchas veces, ¿y cómo puede ser? Pues esto está mal, ¿eh? No está mal. Y como me lo he revisado, te conozco y sabía que me ibas a decir que estaba mal, he practicado el de Why Rule, he vuelto a revisármelo una y otra vez, sé que no está mal y oye, mira, te voy a dar la confianza, te lo voy a explicar, vas a entender que no está mal y vamos a hacer más grande, ¿no? Este círculo de confianza o este nivel de confianza que teníamos el uno en el otro. Y bueno, pues con esto espero que os haya parecido interesante este rol del controller desde una vertiente pues, más humana y más de relaciones personales, porque al final todos somos personas y aquí tenéis mi contacto para cualquier cosa que podáis necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Realmente es interesante ver esta otra perspectiva de la figura del controller desde un punto de vista no tan técnico, ¿no? Aprovecho para recordaros que tenéis la opción de las preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla por si queréis realizar alguna pregunta a los ponentes que luego trataremos. Y por último doy paso a la última de las ponencias de hoy, que la realizará Benigno Prieto, que es socio de KPMG y además es miembro del Consejo Académico del Chartered Controller Analyst y que nos hará la ponencia sobre la función del control de gestión en la era post-COVID. Ya esto de hablar de eras post-COVID ya me gusta de entrada, por tanto, Benigno, pues todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias a
Bueno, lo primero por invitarme a participar en el foro, gracias a PIMEC, gracias a GCCI. Aprovecho para saludar a Xavi, que antes no tuve oportunidad, que entré casi que al límite. Saludo igualmente a los ponentes anteriores y les felicito por sus presentaciones. Bueno, pues sí, pues el título de la ponencia para empezar es agradable, ¿no? Porque hablar del post-COVID ya es un buen punto. Ojalá que sea así, ¿no? Y ojalá que incluso ya en los títulos dejemos de hablar del COVID, ¿no? Que sería lo ideal. Bueno, yo sobre todo mi objetivo con esta presentación, voy a compartirla, a ver si somos capaces de verla. A ver, creo que ahora ya sí que la podéis ver. Vale, pues mi objetivo con la presentación era básicamente, bueno, es básicamente contaros lo que percibimos desde KPMG, que ha ocurrido, ¿no? En las compañías durante, bueno, los últimos 2 años y lo que está pasando en la actualidad, porque es verdad que ahora a lo mejor podemos empezar a hablar menos del COVID, pero sin embargo, pues bueno, hay nuevas cosas de las que tenemos que hablar. Algunas no son nada agradables, como es el conflicto Ucrania-Rusia, pero que tienen una influencia nuevamente decisiva, ¿no? en el plano de actuación de los controles en las compañías. Bueno, por no extenderme demasiado aquí, os cuento ya, vamos entrando en la presentación. El primer punto que quería cubrir era pues contar cuáles son las prioridades que los controles tienen en la actualidad. Y para eso, pues aquí resumíamos los, no sé, 5 mensajes principales, ¿no? De cuáles son los retos que hoy día están abordando los controles. Yo diría que probablemente en cualquier compañía. Eh, Todas las compañías del negocio que sean, unas pueden estar más afectadas que otras, pero la verdad es que lo que nos hemos encontrado en alguno durante los últimos 2-3 años ha sido la necesidad de reinventar negocios, de cambiar negocios, además con que probablemente tenían una estabilidad enorme hasta ese momento. Nos ha cambiado mucho el escenario pues, regulatorio, geopolítico, incluso demográfico. Pero bueno, si tenemos que resumir los 5 retos fundamentales, que son los que veis aquí, empezamos primero por hablar de que tenemos que ejercer como cada vez más como los estrategas de la compañía y liderar el performance de la empresa. Yo creo que las ponencias anteriores al final reflejaban algunos de estos mensajes. Gestionar y monetizar grandes volúmenes de datos. Cada vez tenemos que tomar decisiones más rápido y con un entorno súper volátil y en el que es verdad que sí, hay muchos datos, pero muchas veces la calidad de los mismos no es perfecta, con lo cual nos vemos obligados a veces a tomar decisiones cuando no todo es suficientemente estable o tan estable como nos gustaría. Tenemos que adaptar rápidamente nuestros negocios a lo que está pasando en nuestro entorno y la verdad es que aquí podríamos poner múltiples ejemplos, ¿no? De cómo las compañías han tenido que evolucionar en los últimos 2-3 años, cómo han cambiado las cadenas de suministro, cómo han tenido que digitalizar, sobre todo lo que tiene que ver con la función de supply chain, impulsar las nuevas tecnologías, el automatizarlo todo. Es verdad que ya si no eres digital ya pues mal, tienes que tener digitalizados prácticamente todas las funciones de la compañía y el no tenerlo lo que resta es esa capacidad de respuesta tan rápida que hoy día se requiere, ¿no? El go-to-market que es necesario realizar, el cómo tenemos que cambiar en muchas ocasiones nuestro acercamiento a nuestros clientes de manera casi, con una rapidez que nunca habíamos visto anteriormente. Nos hemos tenido que reinventar. Tenemos además que entender qué es lo que nuestros clientes quieren antes casi de que ellos mismos lo quieran, con lo cual, como decía antes, esa velocidad, ese go-to-market ha pasado a ser decisivo. Y por último, pues lo que siempre, bueno, no sé por qué lo ponemos siempre al final, casi debería ser casi lo primero, pero todo esto requiere que tengamos nuevas habilidades y capacidades, ¿no? En el ámbito de control de gestión. Pues es verdad que recorremos, yo tengo oportunidad de conocer pues, las funciones de control de gestión de compañías de diferentes sectores, de diferente tamaño, y es cierto que en todos los casos lo que hoy día se está pidiendo o les está pidiendo su organización a la función de control de gestión, la alta dirección, el resto de stakeholders o partners, ¿no? Dentro de la compañía, es
que den ese pasito hacia adelante desde control de gestión y que ayuden mucho más en todos estos ámbitos que estamos comentando. Yo creo que antes lo comentaba muy bien Andrea, también Alfonso, es necesario que el control de gestión, y además está muy empoderado para poder hacerlo, dé un pasito más hacia adelante, tenga un nivel de interlocución más elevado, pase a convertirse, como decimos aquí en el primer punto, en el estratega de la compañía. Y es verdad que muchas funciones de control de gestión ya están ahí, hay otras que están en camino y hay otras que todavía tienen que de verdad plantearse que ese cambio lo tienen que realizar. Bueno, decíamos antes que hay muchas cosas que nos han ido pasando, ¿no? En los últimos 2-3 años. Aquí, pues bueno, se resumen algunas de las cosas que nos pasaron cuando empezó toda la, bueno, pues todo el tema relacionado con la pandemia, ¿no? Como de un día para otro vimos que teníamos que medir muy rápido los impactos que teníamos en la cadena de suministro, teníamos que gestionar cobros con clientes, teníamos limitaciones en muchos casos incluso tecnológicas. Teníamos que gestionar una plantilla que de repente de la noche a la mañana pasó a ser virtual. Hoy lo vemos como una cosa muy normal, pero en aquel momento no lo era. Teníamos que garantizar al final la confianza de nuestro cliente interno y de los accionistas de la compañía. Y sobre todo destacamos uno de los aspectos que probablemente ha sido más crítico que ninguno: la capacidad de planificación y la previsión con precisión. Fijaros qué frase, previsión con precisión, que no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil el tener que anticiparnos a lo que está ocurriendo y más en el entorno actual. En aquel momento, cuando vino el COVID, los equipos de control de gestión prácticamente todos los días estaban haciendo un forecast, porque era todo extraordinariamente nuevo. Y los que mejor lo hicieron fueron aquellos que estaban ya capacitados para poder trabajar de esa manera. Ya tenían el hábito de continuamente pensar en el futuro, no pensar tanto en explicar el pasado, ya tenían herramientas que les posibilitaban hacer esas cosas, y tenían probablemente también el posicionamiento dentro de la compañía para ejercer ese rol. Me gusta mucho poner el acento en que, bueno, todo eso no ha cambiado tanto. Es verdad que hay otras cosas, ahora no es el COVID, pero si me voy a la columna de la derecha o a la parte de la derecha, pues ponemos aquí algunas de las cosas que nos pasan hoy día, que creo que también Alfonso, por ejemplo, ha hablado mucho de ello, y que, bueno, pues no sé, no es el COVID, pero tienen unos impactos también muy potentes, ¿no? Bueno, hablar de la guerra Rusia-Ucrania, pues ¿qué podemos decir aquí? O sea, si ya estábamos sufriendo por todo lo que hay detrás, estábamos sufriendo pues muchos problemas nuevamente en la cadena de suministro y sobre todo la volatilidad de los precios de materias primas, la guerra o el conflicto en este caso, la verdad es que viene a acentuar todo de manera increíble. Luego, si tenemos oportunidad, pues me gustaría profundizar un poquito en todo lo que esto supone, pero por no centrarnos única y exclusivamente en ello, bueno, ahí está, el que haya nuevas variantes de COVID. Ahora estamos muy tranquilos, pero bueno, eso es algo que tenemos que tener siempre ahí presente. La falta de suministros en la industria, bueno, yo creo que ya lo estamos viendo. No sé, hay industrias muy afectadas, ¿no? Con la industria de la construcción, la industria automovilística, que contaros, pero bueno, hay otras muchas más. Y ahora con este conflicto, pues se va a acrecentar todavía más. Hay que pensar que tanto Rusia como Ucrania, en algunos minerales, por ejemplo, son principales proveedores a nivel mundial. En todo lo que tiene que ver, de nuevo, para la industria automovilística, minerales que no conocemos nosotros tanto, como por ejemplo el níquel, que se utiliza en muchos componentes, bueno, se produce en la producción que se produce tanto en Ucrania como en Rusia es altísima, con lo cual pasamos a tener unas dependencias de nuevo terribles. Y bueno, así podríamos hablar de otras industrias igualmente. La volatilidad de los precios de materias primas, pues no hace falta que os diga cómo está el precio del petróleo, del gas, no sé, en general de la electricidad, de todas aquellas materias primas además que están indexadas con el gas o el petróleo. Tenemos una situación ahora mismo, bueno, cuanto menos muy, muy negativa, y que tenemos que sobre todo ver cómo podemos contrarrestar. Ha habido momentos en los que nos hemos encontrado otros factores, como la quiebra de Evergrande, que bueno, parece que ya no se habla tanto, porque como tenemos tantas cosas de las que hablar, pues es verdad que esta se ha venido olvidando, pero cuando estábamos en el mes de diciembre se nos pusieron los pelos de punta pensando que podíamos tener otra quiebra parecida a la de Lehman Brothers, aunque no tenía nada que ver, era la mitad
En este caso, la morosidad en este sentido era en términos de volumen, era la mitad que en el caso de Lehman Brothers, pero bueno, esto en la economía china hubiera sido, si realmente parece ser que no le están dejando caer, ¿no? Es el gigante inmobiliario, ¿no? En China parece que lo han sostenido, parece que no está entrando en default. Bueno, se ha calmado un poquito las aguas, pero bueno, tuvimos ahí también un susto importante. Y la conclusión de todo esto es que estamos todos muy pendientes de cuál es el escenario de crecimiento e inflación con el que tenemos nosotros que preparar nuestra previsión. Esa previsión de la que nosotros hablamos, ¿no? Quiero prever y encima con precisión, pues con todos estos factores variables que me he dejado muchos por el camino seguro, hacen sobre todo que hablemos de dos de ellos, que es el crecimiento y la inflación. Y esto estamos todos los días escuchándolo, ¿no? Voy a saltarme esta página, me voy aquí directo. Al final, cuando nosotros tenemos que hacer nuestra previsión de qué nos va a pasar en el futuro, pues ya veníamos hablando hace unos meses, ¿no? De estos 4 escenarios que hay aquí, porque no eran nada ciertos. Y fijaros que digo hace unos meses. O sea, probablemente empezábamos a hablar de todo esto a finales del año pasado. Y decíamos, bueno, que podemos tener un escenario 1 en el que hay un crecimiento moderado, una inflación moderada. Ya teníamos una inflación alta, pero los bancos centrales, si recordáis, todos los días nos daban mensajes como muy favorecedores a que la inflación era pasajera, que era un fenómeno que no iba a ser duradero y tal. Ese era el escenario 1. Teníamos un escenario 2 en el que no nos creíamos lo que nos estaban contando. Pensábamos que, bueno, que la inflación iba a seguir siendo elevada, pero que todavía el crecimiento iba a ser relevante. Fijaros que, bueno, el dato de inflación con el que ha cerrado España, que se publicó a principios de semana, el mes de enero ha sido el 7,4. O sea, que ya estamos en niveles altísimos. Incluso, quizá más que mirar ese índice que hay que mirar el de la inflación subyacente y sobre todo ese límite que todas las economías mundiales se marcan de que no supere el 2. En el momento que supera el 2 es cuando ya el anuncio de vienen los tipos de interés se despierta. Ya nosotros estamos en el 2,3 o 2,4, creo, de inflación subyacente. Con lo cual, ya las alarmas yo creo que ya las hemos pasado en el marco de la inflación, ¿no? Hay un escenario 3 en el que, bueno, ya se hablaba desde hace tiempo también del fenómeno de la estanflación, que ya sabéis que significa que no crezco, pero que a la vez se produce una subida muy importante de la inflación. Y hay uno último, que es el que no queremos ninguno hablar, ¿no? Que es, se vuelve a estancar la economía y tal. Bueno, creo que la gran discusión ahora mismo está si realmente estamos cerca ya del escenario 3. De hecho, ya se habla de que la economía española pueda entrar en recesión en breve. Probablemente no solo la economía española, sino la economía europea y especialmente algunos países. Alemania es probablemente, sin duda, uno de los más afectados por todo esto, ya no solamente por el conflicto bélico actual, sino anteriormente ya era una de las economías que peor se estaban comportando en Europa, por lo menos de las economías potentes. Y con todo lo que viene ahora, pues todavía más. Ya sabéis que Alemania tiene una dependencia del gas ruso altísima. No sé si es el 50 o el 60% del gas que consumen es ruso, con lo cual todo este conflicto para ellos va a ser muy, muy importante que se resuelva rápido, o si no, si es duradero, todo esto va a tener para ellos un efecto todavía mayor que para otras economías europeas. Esta es la gran pregunta, ¿en qué escenario estamos? Probablemente ahora hay que añadirle 2 coletillas más, y es el escenario que elijamos de estos que hay aquí dependerá mucho de si el conflicto bélico actual, si va a ser corto o va a ser largo. La verdad es que tuve la oportunidad de asistir a una charla que Alberto Nadal, que si recordáis en su momento fue secretario de Estado, dio acerca de, bueno, pues cuál era la visión que él tenía acerca de si él además está ahora en Washington y bueno, pues tiene una posición que le permite además conocer con bastante notoriedad, pues información alrededor bueno, pues de cómo se están moviendo Estados Unidos frente a todo este conflicto, etcétera, y él hablaba de qué posibilidades tenía el conflicto de ser largo o ser corto, porque esto nos va a influir mucho probablemente en cualquiera de los escenarios que tenemos aquí. Y él hablaba básicamente de 2 escenarios, ¿no? Decía, bueno, el escenario 1 es que el conflicto sea relativamente breve. Él decía que al final, si esto es así, probablemente lo que ocurre es que al final
Rusia no era capaz de invadir, en este caso Ucrania, y al final iban a llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que sí que trasladaba en este caso Alberto es que Rusia retiraría tropas, que volvería a la situación de partida, pero bueno, ponía muy entredicho que si Rusia salía de allí muy rápido y siendo además el perdedor, bueno, no sé si el perdedor, pero por lo menos no consiguiendo invadir Ucrania, pues que realmente iba a tener luego mucha presión interna a su vuelta, o por lo menos en este caso Putin, en Rusia, ¿no? El escenario 2 del que le hablaba pues era un conflicto largo en el que la lucha se extiende varias semanas, aunque ya llevamos bastantes días, sin estar claro la victoria militar para qué bando es. Y además aquí lo que él trasladaba es que viviríamos una etapa de mucha presión en los precios de hidrocarburos, sobre todo tensiones también dentro de la OPEP. Fijaros además todo esto que ha ocurrido, ¿no? De que los únicos socios que le quedan a Rusia en Naciones Unidas es India, que ha sorprendido a todo el mundo, y Emiratos Árabes, que ha sido otra sorpresa, ¿no? Y todo tiene que ver nuevamente con el petróleo, ¿no? Y porque realmente, bueno, se han abstenido, no que la apoyen, ¿no? Pero lo han apoyado indirectamente absteniéndose en las votaciones, ¿no? Bueno, lo que sí que pronosticaba, y creo que también es importante, es que los bancos centrales no se iban a mover durante este periodo, ¿no? En el que siguiese el conflicto, que iban a seguir subiendo, bueno, que iba a mantenerse la presión en los precios de la energía y que Rusia seguiría intentando crear sistemas alternativos a los sistemas de pago occidentales, que ya sabéis que les estamos intentando bloquearles, ¿no? En el uso de SWIFT, ¿no? Y luego también que si el conflicto era duradero, pues que aumentaría la presión de la opinión pública occidental para ayudar a la población ucraniana. Bueno, al final, bueno, yo creo que ahora es quizá el punto que está más de actualidad y merecía la pena hacer una parada y comentarlo. Creo que hoy día los controles están muy focalizados en esto, en ver sobre todo cuál es el escenario de crecimiento e inflación. Ahora nos ha llegado el conflicto y tiene un montón de impactos. Y casi voy a volver a la que teníamos antes y es, bueno, todo esto lo que dice es cómo hacemos ahora nuestros forecasts, cómo con toda esta ensalada de variables, de problemas, de impactos, etcétera, cómo conseguimos hacer nuestros forecasts. Y es verdad que aquí lo que nacen son probablemente nuevas variables que anteriormente no habíamos utilizado. Yo creo que en general todos los modelos de forecasting en cualquier compañía, pues bueno, utilizan, por supuesto, y empiezo pues por la parte inferior, pues la información interna de la compañía, toda la información que tenemos de nuestros clientes, de nuestros mercados, etcétera. Cada vez se utilizan más las variables de impacto macroeconómico, son todas estas de las que estamos hablando, ¿no? De qué inflación es la que esperamos que tener en los próximos meses. Sí, bueno, fijaros que tenía antes de entrar en este evento, tenía una charla con un controller del equipo de Nike a nivel europeo y nos decían que ellos ya están previendo que para el 2023 la inflación se mantenga en niveles ya pronostican que esté más cerca del 3 que del 2%, con lo cual ya empezamos a pensar incluso que en 2023 todavía se mantenga la inflación por encima del 2, lo cual ya es muy significativo porque no se hablaba de eso anteriormente. Pero bueno, impacto macroeconómico y variables de carácter macroeconómico. Y luego le tenemos que añadir otros impactos, como puede ser el COVID que veis aquí, o los que toquen en cada país. Y además información de datos externos. Esto es lo que cambia mucho quizá la vida de los controles en la actualidad, y es que nos tenemos que mirar no solamente con los datos internos que tenemos, sino con toda la información externa que también podamos incluir en nuestros modelos de datos de los que anteriormente se ha ido hablando en las ponencias previas, ¿no? Todo al final entrará en un modelo que llamamos aquí de Intelligent Forecasting que nos debería permitir automatizar en la medida de lo posible determinados cálculos. Creemos que cada vez más hay que pensar que tener un forecast no tiene que ser tener como objetivo tener la verdad absoluta, darnos una previsión que todo el mundo crea que va a ser absolutamente cierta. Creemos que esto se tiene que pensar más como un modelo que nos tiene que decir cuáles van a ser las tendencias, dónde creemos que vamos a estar, que se debe reevaluar constantemente. Los modelos de forecasting no pueden ser los mismos que históricamente hemos utilizado, los tenemos que reevaluar
muy a menudo, y esto servirá para que continuamente estemos pensando en qué nuevas variables tenemos que utilizar que previamente no estuviéramos utilizando, ¿no? Esto me lleva al siguiente punto y voy a ir muy rápido, y es cómo la tecnología también nos tiene que ayudar a generar valor, ¿no? Y cómo todo lo anterior que decíamos que era tan complejo, tan difícil y tal, pues bueno, quizá la tecnología también nos pueda ayudar a mejorar el cómo tenemos que construir pues, nuestras previsiones de cara al futuro. Aquí hablábamos de, y lo hemos dicho antes, tenemos que predecir con precisión, y para hacer todo eso pues hay aquí una serie de habilidades que podemos decir que bueno, son habilidades clave. Andrea ha puesto el énfasis, por ejemplo, en ser un business partner, que lo veis aquí en la parte de la derecha, en la parte superior. Pero bueno, hay otra serie de cosas, como la gestión automatizada de los datos, el integrar bien toda la planificación, ser muy ágiles, integrar con agilidad la información y ser capaz de responder muy rápido a los retos que hemos dicho que nos provoca el entorno. Pero la tecnología también es un punto y lo resaltamos aquí. Hay que cada vez empezar a utilizar más procesos de inteligencia artificial, Big Data, bueno, todos estos nombres que, que oímos muy a menudo, ¿no? Y que también Machine Learning, etcétera, que nos van a permitir determinados procesos que en muchas ocasiones han sido manuales, podamos incluso automatizarlos y confiar en la tecnología. Aquí poníamos un ejemplo de cuáles son las funcionalidades que normalmente le pedimos a nuestras herramientas que nos den, ¿no? Y sobre todo pensando en soluciones que nos ayuden a planificar mejor, ¿no? Y poníamos el acento en tres de ellas, que son las tres que veis en la columna de la derecha. En primer lugar, que nuestra solución o la tecnología que utilicemos para construir nuestra planificación incorpore capacidades predictivas. Ya no nos vale solamente quedarnos en qué es lo que va a pasar en los próximos meses o incluso qué es lo que va a pasar de aquí a final de año. Tenemos que estar continuamente pensando incluso un poquito más allá y creo que tenemos que tener mucha más tolerancia al error. Si queremos prever, nos vamos a equivocar, seguro que nos vamos a equivocar, pero es bueno estar continuamente preveyendo porque cogeremos una dinámica en la que ya cuando tengamos que en un momento dado reaccionar muy rápido porque algo pase, estaremos preparados. Y es verdad que ese nivel de tolerancia al error, en algún caso, probablemente tengamos que incrementarlo. Ojalá no sea necesario, pero puede ser. Lo importante es que nos acostumbremos a estar continuamente utilizando este tipo de soluciones, modelos, etcétera, ¿no? Pensar mucho en la construcción de análisis what if, escenarios, versiones. Y un tercer punto que no es menor y es soluciones, por favor, que tengan un coste bajo de capacitación, que sean sencillas, que sean fáciles. De verdad, pongamos el ejemplo de cualquiera de las nuevas, no sé, de las tecnologías que están teniendo éxito en la actualidad y cómo modelos tecnológicos como el de, no sé, Netflix, Amazon, lo fácil que es utilizarlos. O sea, nadie tiene que hacer un curso para utilizar Netflix, nadie tiene que realizar un curso para hacer una compra en Amazon. Son cosas intuitivas, fáciles, sencillas. Todo lo tenemos que construir así ahora. No hay que hacer un curso de no sé cuántos días para saber utilizar una herramienta. Si eso es así, mala herramienta. Tiene que ser todo muchísimo más fácil, ¿vale? Y conseguir al final, como dice aquí, una experiencia de usuario excelente. O sea, lo que queremos es que cuando utilicemos algo, nos guste. Y así volveremos y lo utilizaremos más, ¿no? Bueno, muy rápido. ¿Qué están haciendo otras compañías que puedan serviros de referencia? Sobre todo en el ámbito de planificación, ¿no? ¿Qué desafíos están afrontando? ¿Qué planes de acción han puesto en marcha y qué beneficios al final están obteniendo? Desafíos, dejar de ser muy financieros, priorizar los drivers de negocio que sean consistentes y, en tercer lugar, el que seamos capaces de identificar tendencias. Esos son como los tres grandes hitos, ¿no? que desde el área de control de gestión queremos abordar en la actualidad. ¿Cómo lo hacemos? Integrando los procesos de planificación, lo hablábamos antes, la planificación integrada, implementando modelos de forecast predictivos y además utilizando tecnologías basadas en cloud. O sea, ya todo lo que no sea cloud es verdad que también pareciera que ya no es, que ya no tendría sentido, ¿no? Es verdad que todo el mundo está apostando ya por cloud. ¿Con qué beneficios? Tener un único entorno colaborativo, mejorar la precisión del forecast y aumentar la frecuencia y la velocidad del forecast y de los análisis.
Aquí algunas métricas que os puedan servir de referencia. Tiempos empleados para realizar, por ejemplo, un presupuesto anual. No podemos pasar, vamos, debieran ser menos de 3 meses seguro. El ciclo de forecast no debiera llevarnos más de 10 días cada mes. Probablemente debieran ser menos. O sea, yo os diría que normalmente ya las compañías lo que están haciendo es en la primera semana de cada mes lanzar el forecast para los meses siguientes y luego un plan estratégico que nuevamente estemos menos de 3 meses preparándolo. Si veis en la parte inferior, en el cuadrito inferior, aquí lo que se hace es como una reflexión acerca de cuál es el horizonte temporal que tendría que tener nuestro forecast, ¿no? Hacia cuánto tiempo cuántos meses tenemos que prever, ¿no? En el futuro. Y veis que la métrica que parece, bueno, o que la metodología que más éxito tiene, ¿no? Un 45% son los rolling forecasts que se hacen con 12 meses. Y pensad que siempre estamos hablando de rolling, es decir, que yo estoy en marzo de este año o cuando hagamos nuestro rolling forecast de este mes, lo haré hasta marzo del año que viene, no hasta diciembre. O sea, siempre 12 meses. El siguiente que parece que también tiene bastante, bueno, se utiliza con frecuencia, en vez de solamente 12 meses, es hacerlo con 18, es decir, 6 trimestres. Ese es probablemente, diríamos, el que más interés suscita, porque pensad que estáis siempre previendo a un año y medio vista, y eso significa que cuando tú el año que viene vayas a plantearte cuál es tu plan, cuál es tu budget para el año que viene, ya ese ejercicio has estado todo el año pensándolo. Entonces, al final, esta metodología lo único que persigue es que continuamente estemos pensando no en lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 meses, sino en lo que nos va a pasar el año que viene. Y así, cuando llegue el momento de hacer nuestro budget, nuestro plan estratégico, etcétera, ya esas discusiones ya las hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la gran ventaja que tiene. Y voy simplemente rápido para cerrar, para decir cómo deberíamos abordar una iniciativa, ¿no? de digitalización de la función de control de gestión, ¿no? Cómo acometer cómo convertirnos en una función de control de gestión avanzada, ¿no? O adaptada a las necesidades de hoy día. Lo primero, saber dónde estamos, y aquí hay algunas preguntas que pueden servir de referencia. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer un forecast? ¿Cómo está conectada la estrategia con los planes financieros y operativos? Estamos ya identificando casos de uso de análisis predictivos y prescriptivos. No sé, aquí tenéis preguntas que todas ellas, pues bueno, no creo que estemos descubriendo nada del otro mundo, pero eso es lo primero de lo que tenemos que partir. Y una vez que ya todo eso lo hayamos hecho, 4 líneas de trabajo probablemente podríamos decir. Lo primero, y otra vez, nada que no se haya dicho, que sepamos, pero que merece la pena volver a sentar las bases, y es qué es lo que queremos medir y analizar. Y eso como primera pregunta es fantástica, porque es absolutamente necesario. Identificar bien cuáles son las medidas clave. Pensar sobre todo en indicadores que piensen hacia el futuro, que no piensen hacia el pasado. Describir el pasado está bien, pero lo importante es sobre todo qué es lo que va a pasar en el futuro. En segundo lugar, ser el data steward de los datos, ser no el propietario. El propietario de los datos comerciales será el equipo comercial, el propietario de los datos de operaciones será el equipo de operaciones. Pero ¿quién es el que pone sentido común al modelo de datos de la compañía? ¿Quién es el que tiene que asegurar que todo responda a un modelo global? Que cuando hablemos de una métrica todo el mundo la entienda, la comparta y no haya dudas sobre su significado. Pues ese tiene que ser el control. Entonces esto nuevamente es un tema en el que están invirtiendo mucho las funciones de control de gestión en la actualidad. Emplear tecnologías emergentes. Perder el miedo a utilizar nuevas tecnologías. Ahora hay tecnologías que de verdad, como decíamos antes, tienen un coste de capacitación bajo. Tienen también realmente el coste actual de la tecnología es bastante menor de lo que era en el pasado. Entonces merece la pena empezar a hacer cosas, empezar a hacer pilotos, perder lo que decía antes, ese miedo a que realmente lo que queremos construir a lo mejor no funciona a la primera, pero nos tenemos que empezar a poner como objetivo entrar en este tipo de modelos. Y por último, y bueno, pues esto es la frase casi de Andrea, ¿no? Desarrollar capacidades y cultura de business partner. Y tenemos que cada vez invertir más tiempo en esto. Esto es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero es verdad que todavía hay funciones de control de gestión donde verdaderamente esta función de business partner no se ha desarrollado como debiera. Y nuevamente es importantísima. Y yo diría que probablemente cada vez más, ¿no? Y creo que desde el control de gestión hay que dar, como decíamos antes, ese pasito hacia adelante, posicionarse incluso mucho más arriba
ser partner de negocio del resto de funciones, pero yo diría especialmente de la alta dirección. O sea, la alta dirección ahora mismo, control de gestión está en un momento en el que es probablemente la función en la que más se apoya la alta dirección, sobre todo para tomar decisiones en el entorno volátil actual, ¿no? Y bueno, pues aquí traía ejemplos, pero no me quiero extender más. Simplemente agradeceros muchísimo el que hayáis asistido al foro y espero que las ideas puedan ser interesantes para todos vosotros y, por supuesto, pues aquí están mis datos, cualquier duda que queráis, no sé si no da tiempo hoy y queréis enviarme cualquier pregunta o lo que sea, encantado de responderos. Muy bien, Benigno, muchísimas gracias. Perdón. Interesante ponencia como las tres y os agradezco a los tres vuestra participación. Antes de pasar, tenemos alguna pregunta que pasaremos. Antes de pasar a las preguntas, supongo que la mayoría de los asistentes sabéis que en algunas semanas en PIMEC iniciamos el curso superior de control de gestión, que es precisamente el que da acceso a la certificación CCA. Y para daros un breve resumen de en qué consiste este programa de formación superior, tenemos a Xavi Savi, que es director de este programa y además profesor de finanzas de la UDL, para explicaros brevemente cuál es la estructura y metodología de este programa. Inmediatamente pasaremos a las preguntas. Xavi, quan vulguis, tot teu. Molt bé. Se sent? Sí? Se sent? Sí, correcte. Ah, vale. Bueno, pues ràpidament, perquè ja estem ja a unes hores que millor passar ràpid, no? Jo us vull fer 5 cèntims sobre el curs de gestió que començarem en breu, el 23 de març, en el qual l'objectiu bàsicament són dos. Un seria el preparar la certificació, doncs, que consta de 3 nivells. El curs dura, doncs, començaria al març i duraria fins al mes de desembre. Té 170 hores online, 75 presencials i també 4 webinars. I bàsicament l'objectiu són dos. Un és preparar la certificació i un altre és fer molt networking, amb la idea una miqueta d'aquest fòrum, compartir experiències entre els participants. Jo penso que el clima que es crea a PIMEC entre la familiaritat de les persones que ens trobem, sempre ens trobem molt còmodes, tant els alumnes com els docents, i després comptar amb molts professionals que comparteixen les seves experiències com avui. Per exemple, tenim el Santi, que és director, que és CEO de Circular Foods i també és controller de By Compines, o tenim el Francisco Chando o José Antonio Llorens, que ens fan webinars sobre temes de costes, sobre temes digitals, o, per exemple, temes de tresoreria, que ens ve el Fernando Pérez, que és director corporatiu del grup Grinyó, o aquest que ens parla de tresoreria, o Jordi Vialta, que ens parla de temes de costos, o, per exemple, l'Alberto i el David, que els tenim tant al nivell 1 com al nivell 2. El nivell 2 és més temes d'estratègia, el nivell 1 són temes més financers, la segona part són temes més d'estratègia, dissenyar quadres de comandament integral, i després tenim una part molt important de temes tant d'habilitats, de soft skills, que són tan importants com ha comentat l'Andrea, com temes tècnics que tenim a l'Alfonso i la Cristina, que ens parlen tot temes de Power BI, temes de transformació digital. I després ja tenim una última part que ja és més d'especialització, en les quals, a part de l'Alfonso, que ens parla de temes de transformació digital, doncs també tenim a la Laura Gil, que és directora de transformació digital d'EDAM, o Andrea, que al final de curs també ens fa les xerrades sobre temes de precisament el rol del control, que té tanta importància amb aquesta incertesa que no estem tranquils, perquè la veritat és que no hi ha manera d'estar tranquils, perquè si no, i sobretot ara ens ve això, avui l'IBEX ens ha caigut 3% i hi ha preocupació de... Jo no sé, però jo ja qualsevol qüestió sobre el tema del curs teniu les meves dades,
teniu les vegades que us he ficat al començament. Però jo la primera pregunta és, Benigno, tú que estás más en contacto, perdona, que me voy al castellano, tú que estás más en contacto y no sé, ¿cómo ves las empresas? ¿Cómo ves este proceso preocupante, la verdad? Porque un proceso tan inflacionista, pues no sé cómo lo podríamos aguantar, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pues la verdad es que como mínimo diría que con preocupación. O sea, yo creo que, a ver, lo que pasa es que como todo, hay que preocuparse, pero hay que ver qué podemos hacer, porque yo creo que los mensajes que ya recibimos ya no son tan optimistas como los que recibíamos, pues lo que decía antes, ¿no? A finales de año, cuando, no sé, los responsables de los bancos centrales, tanto europeo como americano, nos decían que no nos preocupásemos tanto por la inflación. La verdad es que los americanos fueron los primeros que sí que fueron como más críticos, ¿no? Y ya nos dijeron claramente que durante este año iban a empezar a subir los tipos de interés. O sea, ellos fueron más sinceros, probablemente. Es verdad que la situación de inflación allí estaba más disparada. Sin embargo, lo que nos está pasando ahora con el conflicto bélico, sin embargo, va a tener un efecto mayor en Europa que en Estados Unidos. Entonces, ahora estamos esperando a ver cuál es la reacción de los bancos centrales, porque nadie ha dicho ni pío en los últimos días. Ya teníamos claro que los tipos de interés este año iban a subir, pero claro, ahora estamos en una espiral muy preocupante, ¿no? De posible subida de tipo de interés, crecimiento estancado, por no decir que en breve no sé si vamos a entrar en recesión. Y adicionalmente tenemos que añadirle un aspecto muy pernicioso en todo esto, y es con subidas salariales en la agenda de gobiernos como el español, ¿no? Entonces, eso puede ser un desencadenante además de que la situación empeore, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que probablemente los bancos centrales están ahora muy, muy sujetos a ver el conflicto bélico, si va a ser corto o largo. Esperemos, bueno, yo me gustaría que terminase mañana, ¿no? Pues lógicamente, ¿no? O que no se hubiera producido, pero esperemos que sea lo más corto posible, porque en la medida que sea duradero, probablemente todo esto se va a acentuar mucho más. La realidad es que en las compañías lo que se está observando es, ya desde finales del año pasado, era una presión en el margen, ¿no? El margen de los productos y en su cuenta de resultados muy relevante, en algunas industrias más que en otras, pero yo diría que ya son pocos los que no están afectados, ¿no? Pero mucho margen, mucha dificultad para mantener los márgenes de venta. En las compañías que pueden trasladarle la subida de los costes a los precios de venta a sus clientes, pues bien, pero también es verdad que no todas pueden. No todas pueden y no todos los clientes también lo pueden aceptar, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que vemos es que probablemente se van a deteriorar los márgenes de las cuentas de resultados, y si sobre todo el conflicto es largo, todas aquellas que sean más dependientes de la energía y de materias primas indexadas a gas y petróleo van a sufrir. Muy bien, muchas gracias, Benigno. Tenemos varias preguntas. Ya que estamos cumpliendo los horarios a rajatabla, cosa que también agradezco, he seleccionado una por cada uno de los ponentes para poder cerrar la sesión. Empiezo, por ejemplo, con Andrea. Me comentan que actualmente en los procesos de selección de las empresas, un proceso de selección de la figura del controller, ¿hasta qué punto hoy en día las empresas dan importancia a esa parte de gestión de personas o esos soft skills que comentabas, ¿no? Más allá de su necesidad, realmente sí se valora eso actualmente en el mercado? Pues sí, realmente, y desde mi experiencia propia, los últimos año y medio, 2, han sido para mí años de cambios profesionales importantes y más de uno. Ay, no se me ve, ¿no? Sí se me ve. Ah, sí que sí me ve, ¿no? Sí, perdón. Bueno, lo que comentaba, que realmente es así, ¿no? Desde mi experiencia propia, como os decía, pues ha sido época de cambios importantes para mí, y en todos o prácticamente todos los procesos de selección en los que he participado, entrevistas, casi desde el primer momento, se ha trabajado en paralelo soft skills muy relacionadas con la gestión de personas, ¿no? Desde, por ejemplo,
pues preguntarte, oye, pues ponme un ejemplo de una situación real en la que hayas tenido pues, que comunicar algo a alguien que sabías que no iba a estar de acuerdo. O mira, alguien con quien tenías una relación a nivel profesional, un partner tuyo que era súper estrecha, tienes que comunicarle que a nivel de objetivos ha habido un cambio porque la compañía ha decidido que tal. Y siempre, por supuesto, preguntando por ejemplos reales y realmente viendo pues, cómo te desenvolverías tú, incluso alguna dinámica del grupo también, para ver cómo te desenvolverías tú pues, en situaciones en las que tienes que, pues, que mostrar asertividad, empatía o capacidad de comunicación. Totalmente. Y además recuerdo otras épocas, años atrás, en las que pues, otros procesos de selección, otras entrevistas que he hecho y no realmente para nada había visto que hubiera una tendencia tan clara sobre este tipo de habilidades. Vale, perfecto, muchas gracias. Os ruego, digo, para dar entrada alguna pregunta más, así si somos lo más concisos posibles, que lo ha sido, Andrea, Vale. pero lo comento. Y ya así sigo contigo. Me preguntan que cuando eres contratado en una nueva empresa, pero vienes de otro sector y tu experiencia está en otro sector, ¿cuáles son los primeros pasos para llegar a ser la figura de confianza si no conoces el negocio a veces de la empresa o el sector y hacer todas esas relaciones entre departamentos, en conocer a las personas? ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en llegar a ese escenario óptimo y qué pasos hay que seguir? El tema de conocer el sector o no es muy habitual. No sé, yo vengo del sector anteriormente del packaging, luego estuve en el sector del vino y ahora estoy en el sector del pet food. No tiene nada que ver, ¿no? Está claro que a medida que el controller conoce más el sector, se profesionaliza más y por supuesto cada vez adquiere más valor. Pero en esta primera fase en la que entras en una compañía, se sabe y se entiende que tienes una etapa en la que tienes que conocer el negocio, empaparte del conocimiento de los demás y conocer también a las personas, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo, meterte en todos los sitios, meterte en todas las fiestas donde no te han invitado, preguntar, tomarte café con la gente, volver a preguntar, convocar a la gente a las reuniones si no te ha quedado claro o si el proceso de onboarding depende mucho también de la compañía, si no ha sido lo suficientemente completo, si te quedan dudas, volver a convocar a las personas sin miedo, por supuesto, ni a preguntar, ni a meterte, ni a relacionarte, ni a nada, siempre con la empatía y la humildad que hemos comentado, y esa es la manera. Y si la compañía entiende el rol del controller como debe de ser, realmente te va a dar ese tiempo porque va a entender que esa es la fase que te pertoca en una primera etapa y que es básica, si no, no vas a construir después lo demás. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Paso una pregunta para Alfonso. En tu ponencia hablabas de la importancia de la transformación digital y me preguntan qué consejo darías a una pequeña empresa que tiene que iniciar un proceso de transformación digital, ¿no? El por dónde empiezan a caminar en ese proceso. Bueno, yo en este caso he cerrado el vídeo, porque como antes me decías que el ancho de banda a veces había creado problemas, voy a cerrar directamente el vídeo y así priorizo que me escuchéis en vez de que me veáis. Me parece, a ver, creo que hay varias cosas muy interesantes con respecto a cómo una pyme hace una transformación digital y cómo consigue éxito con ella, ¿no? Me gustó mucho el No Fear que aparecía en una de las slides de Andrea, porque efectivamente este es uno de esos temas que da miedo, este es uno de esos temas que ha generado mucha inacción por decir, uy, ¿en qué charco me estoy metiendo, ¿no? Esto es demasiado para mí porque somos una pyme, ¿no? Entonces, lo primero es, obviamente, hay que tener claro que esto hay que hacerlo con decisión y hay que hacerlo como una aventura que va a aportar muchísimas cosas buenas a la organización. No es solamente una mejora de márgenes, una mejora de eficiencias operacionales o unos ciertos ahorros, que también. Además, va a traer una cantidad de aprendizaje enorme para los equipos. Va a permitir trabajar de otra manera, va a permitir colaborar, va a traer un montón de información de fuera, ¿no? Y todo eso va a hacer que la gente crezca. Cuando la gente crece, además, la gente está mucho más motivada, está mucho más enganchada. Entonces, el elemento de frescura en la organización que entra a través de una transformación digital, para mí es tan importante como el beneficio operativo que se produce de la automatización o digitalización de un determinado proceso, que por supuesto es clave, ¿no? Y todo esto, además, tiene un tercer elemento, ¿no? Que es la credibilidad, la percepción ahí fuera del mercado con respecto a nuestra organización. Decía Benigno, si no eres digital, no eres, o si no eres digital, ¿qué ocurre, ¿no? Entonces, las señales que manda una pyme con respecto a sus acciones y sus planes de digitalización dicen muchísimo
sobre la salud, la frescura, la cultura de esa organización. Y dicen mucho de cómo me puede interesar a mí o no trabajar o ser un partner cercano de esa empresa. Entonces, esos tres aspectos son claves: la operación, la frescura y el conocimiento, y la credibilidad. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Lo primero, colaborando, es lo que os decía, ¿no? Es decir, una pyme no se transforma por sí mismo, se transforma con otras. Y no estoy hablando solamente de empresas consultoras, de proveedores de informática, estoy hablando de otras empresas también. Hay muchos aspectos en los que se puede compartir, colaborar. Empresas que están en el mismo sector, empresas que tienen una realidad similar y tienen que afrontar proyectos nuevos, ¿no? En ese aspecto, ese trabajar en el ecosistema es absolutamente clave. Creo que tiene mucho sentido el hacerlo observando y priorizando. Es decir, cuáles son realmente los impactos de hoy no tener algunos aspectos digitalizados o automatizados. ¿Cuánto ocurre? ¿A quién le afecta? ¿Con qué frecuencia esto nos está diciendo el cliente que es un defecto o que para ellos es un punto poco feliz en ese customer journey o esa experiencia trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de observar bien, decidimos bien, porque lo que no vamos a poder hacer es transformarlo todo a la vez, ¿no? Y luego lo último, pero prefiero dejarlo para lo último, os lo comentaba antes, ¿no? Es decir, necesitamos hacer uso de programas, de ayudas, y ahora mismo hay muchos programas y muchas ayudas. Lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, es conocerlos y utilizarlos bien. Primero conocerlos, ¿no? Ese famoso kit digital, esas opciones que están llegando, que están vinculadas especialmente centradas en empresas pyme, ¿no? Y una cosa es tener dinero que pueda llegar y justificarlo y conseguirlo, y otra es aprovecharlo. Entonces, por eso dejo esto para lo anterior, porque creo que lo primero es tener esa gran conciencia, lo segundo es decidir claramente en qué áreas voy a conseguir más valor, y lo tercero es obviamente conseguir esas ayudas y aprovecharlas, porque entonces sí que van a ayudarnos mucho. Perfecto, muchas gracias. Mira, aprovecho para poner la falca. Aquellas empresas que estén interesadas en conocer un poquito más, si quieren visitar la página de kitdigital.net, bueno, pues explicamos con profundidad este programa y las posibilidades y demás, que no tenía previsto, pero ya que lo has mencionado, pues lo explico. Vale, nos quedan dos preguntas solamente. Una para Benigno. Has hablado en tu ponencia un poco de la evolución de las competencias de la figura del controller, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos ahora más o menos, y hablabas un poco de las nuevas competencias que se requerirá para la figura del controller, ¿no? Entonces me preguntan un poco cuáles crees que son esas nuevas competencias que en los próximos tiempos se requerirán. Bueno, a ver, esto es un tema también del que se habla mucho, ¿no? Y probablemente bueno, al final está todo muy, muy interrelacionado. Decimos que queremos trabajar con nuevas tecnologías, decimos que queremos trabajar con muchos datos y ser capaces de sacar conclusiones rápido y gestionando volúmenes de información mayores que los que veníamos utilizando anteriormente. Yo diría que, a ver, porque no me gusta concluir diciendo, sí, tenemos que incluir data scientist en el equipo y ya está, o científicos de datos y que conozcan estas nuevas tecnologías. A ver, yo creo que sinceramente probablemente no solo se trate de eso, no creo que se trate solo de eso. Lo que tendríamos que intentar es ver qué capacidades en el equipo no tenemos, con las que necesitamos para hacer estas cosas que anteriormente no hacíamos. Y lo primero, pues probablemente es ver cómo somos capaces de volver a capacitar a las personas que tenemos para que adquieran esos nuevos conocimientos. Y hay compañías que en vez de invertir más en hacer eso, pues oye, pues buscan talento fuera e incorporan esas capacidades dentro, ¿no? Es verdad que se habla mucho de data analytics, todas estas cosas, estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera. Yo sinceramente creo que todavía los pasos que hay que dar o los pasos que se están dando son pequeños. Hay que perder el miedo, empezar a trabajar en esas cosas. No es tan difícil como pueda parecer así de primeras. Y más que incorporar de repente súper especialistas en todo esto en el equipo, yo abogo más por veamos dentro de nuestro equipo si somos capaces de adquirir esas nuevas competencias. Fundamentalmente porque
no parece que tenga sentido que el equipo de control de gestión lo único que hagamos sea incorporar talento nuevo para hacer cosas nuevas, porque muchas de las que venimos haciendo ya no tienen tanto sentido. Entonces, lo que tenemos que intentar es que las personas que tenemos en el equipo primero se intenten reconvertir. Si no se reconvierten y adquieren esas cosas nuevas, esas nuevas habilidades que necesitamos, muy ligadas fundamentalmente a nuevas tecnologías, trabajo sobre todo con el dato, pues si eso no lo conseguimos con el equipo que ya tenemos, pues es verdad que habrá que recurrir a talento fuera, ¿no? Pero vamos, siempre primero trabajar con la gente que ya tenemos en el equipo, ¿no? Sobre todo por un tema, porque alguien antes lo comentó también, y es, en control de gestión no podemos perder la esencia, y la esencia es que tenemos que conocer muy bien el negocio. Y ese es uno de los grandes, probablemente es una de las grandes aportaciones del equipo de control de gestión, conocer muy bien el negocio. Y ahora esas personas que tenemos y que conocen tan bien el negocio, tenemos que capacitarlas en estas cosas nuevas, en estas nuevas tecnologías, en sobre todo invertir mucho en cómo construir modelos predictivos, en modelos bueno, no solo predictivos, sino simplemente modelos de forecast constante, y a partir de ahí pues empezar a pensar en esas cosas nuevas que desde control de gestión queremos hacer. Pero no perdiendo la esencia para nada, ¿eh? O sea, no soy partidario, de hecho, de, como decía antes, de simplemente, no sé, incorporar científicos de datos y ya está. Creo que no es eso. Creo que no es eso. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, en principio, una pregunta que no es nominativa y cualquiera de los tres que crea que pueda contestar. Comentan un controller industrial, pregunta de cuál es la importancia que actualmente se le da en el mercado a esta figura, es decir, que está un poco a caballo entre el lado de la producción y al mismo tiempo el lado del negocio, ¿no? ¿Hasta qué punto es una figura crítica actualmente? Cualquiera de vosotros que crea que tiene opinión al respecto. No sé, yo solamente os digo muy rápido, súper crítica. O sea, me parece un perfil ahora, vamos, yo diría hasta demandadísimo. O sea, es un perfil ahora, vamos, en cualquier negocio industrial en la actualidad, el ser capaces de medir el impacto que tiene en la cuenta de resultados, todo el incremento del coste de las materias primas y ver cómo lo puedes trasladar al pricing, ¿no? de tus productos, y tener un buen control industrial que te sepa anticipar cuál es el deterioro de margen que vas a tener en tus costes de producción, pues yo creo que ahora mismo, vamos, en cualquier negocio industrial es esencial, más en el momento actual. Pero bueno, os dejo también qué opinéis el resto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Benigno. Yo he estado muchos años en la parte de industrial, en la parte de operaciones. Ahora no estoy en la parte de operaciones, pero creo que es una figura fundamental en todos los momentos, pero especialmente ahora, ¿no? Sobre todo siempre que sepa extraerse de la planta y, como comentas tú, ver más allá de la planta de producción, ver la cuenta de resultados completa, ¿no? Por mucho que esté controlando eficiencias de línea o me da igual, o coste de materias primas. Si consigue eso, para mí ahora es una de las figuras más clave que puede haber en ese momento. Pero tiene que conseguir eso, ¿eh? Tiene que ver la P&L entera. Si no, a veces nos pasa, ¿no? Que estamos en un área concreta y nos metemos en ese área y perdemos esa visión global. Pero bueno, si lo hace... Muy bien, muchas gracias, Andrea. Había dicho que era la última, pero ha entrado una que por el tono optimista se la voy a lanzar a Benigno, que se la hace a él, ¿no? Bueno, hablabas de todos los factores negativos o desfavorables que hemos estado sufriendo en los últimos tiempos y actualmente, ¿no? Pero preguntan, ¿hay algún factor favorable en la situación económica a corto o medio que favorezca a las pymes? Porque como seguro que alguno habrá, digo, el mejor cierre que este no habrá. Seguro, vamos, segurísimo que hay muchas oportunidades. A ver, yo os diría que yo creo que hay una gran oportunidad que se llama fondos Next Generation, o sea, sobre todo pensando en pymes, creo que eso es vamos, para empezar, como sin duda, uno de los grandes temas que yo creo que jolín, nos permiten, ¿no? Hablábamos antes de digitalización, y no solo digitalización, sino muchas más cosas, ¿no? Pero se puede, como mínimo, acudir a estos programas porque
Eso antes no lo teníamos y ahora es una buenísima oportunidad, ¿no? Para tener financiación y poder hacer cosas interesantes. Y a ver, yo es que sobre el resto tampoco quiero ser muy negativo, ¿no? Lo que pasa que también me gusta trasladar las cosas como las pienso. Pero bueno, yo creo que esto es como todo. A grandes males, grandes soluciones. Entonces, es verdad que tenemos un momento incierto. Yo he hablado con muchas funciones de control de gestión que durante los momentos más difíciles que tuvimos durante el COVID fueron capaces de hacer las cosas que tenían que hacer, fueron capaces de lanzar, de ser capaces de responder a la alta dirección en tiempo, en forma. O sea, que no pensemos que todo esto es terrible y tal. Lo que creo que hay que hacer es adelantarnos, ser capaces de prever todo esto que va a significar. Yo he conocido a alguna compañía que no había visto venir el incremento de costes que en materias primas iba a suceder y en los últimos meses, en los primeros meses de este año, han visto de repente una caída en los márgenes que no se esperaban. Pero todo eso no es porque, creo sinceramente que eso es única y exclusivamente porque en los meses últimos del año anterior no hicieron probablemente su trabajo y tenían que haber pensado mucho más anticipadamente qué era lo que nos iba a venir y qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer y es donde tenemos que estar. Y surgirán nuevas oportunidades. Probablemente en cuanto el conflicto bélico termine, lo que va a haber es nuevamente un poco lo que hemos vivido en cuanto la pandemia se ha tranquilizado. En cuanto la pandemia se ha tranquilizado, hemos visto de repente una hiperdemanda o un hipercrecimiento en la demanda. Pues probablemente si esto es corto, que ojalá lo sea, lo que vamos a vivir es un crecimiento de demanda fortísimo. Y entonces ahí es donde tenemos que ver cómo somos capaces de que la oferta también suba tan rápido, que es el problema que a veces tenemos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos muchas oportunidades para, de repente, a esa demanda creciente, a ver cómo somos capaces de darle una oferta y ser capaces bueno, en negocios como nuevos, sobre todo, y que pueden lanzarse desde las pymes, creo sin duda que habrá oportunidades. O sea, no seamos ni mucho menos tan negativos. Perfecto, pues nos quedamos con ese mensaje positivo para finalizar. Agradeceros enormemente a los tres vuestra participación y obviamente a Xavi también y a Lola, que ha tenido que dejarnos i que me despido de su parte. I a tots els assistents, doncs, moltíssimes gràcies per la vostra presència. Esperem que la jornada o el fòrum us hagi agradat, hagueu tret profit positiu del mateix i a partir d'aquí doncs, quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte que pugueu tenir. Moltes gràcies i bona tarda. Adiós, adiós, gràcies. Gràcies. Adéu a tothom. Adéu, adéu.